con el organismo internacional ALAD, vamos a seguir el día de hoy con este evento que lo hemos denominado la patología dual, para lo cual el día de hoy tendremos la conferencia magistral Las nuevas adicciones y patología dual, con el doctor Luis Moya, aquí presente. Él es ecuatoriano, es un médico psiquiatra, especialista en adicciones en la Universidad de Miami, Estados Unidos, y en la Universidad Complutense de Madrid, exdirector de la UFA, Unidad de Farmacodependencia y Alcoholismo del Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Quito, ex profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Quito y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría Núcleo de Pichincha. Como podrán observar, el doctor Luis Moya es un experto en el tema y nos va a dar la conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días con todos. Curiosamente me han tocado las horas claves de mis conferencias. Ayer tarde era a las 2 de la tarde, que era la hora de la siesta. Hoy a las 8 de la mañana, que es la hora del desayuno y la ducha. Pero con todo eso vamos a intentar transmitir algunos conceptos importantes. Está desde el último. Está desde el último. Entonces vamos a hablar de las nuevas adicciones y de la patología dual. Quería comenzar con esta cita de Albert Einstein. Dice: qué maravillosa sensación la de reconocer la unidad de un conjunto de fenómenos que a la observación directa se muestran como cosas distintas. Y esto hace referencia exactamente a la patología dual, que muchas veces han sido vistas cada una de estas patologías por separado. Y eso significa definitivamente un mal diagnóstico, pero sobre todo un mal tratamiento. Tiene que vérsele como una unidad, como un todo. Y vamos a ver más adelante inclusive cómo las dos o más patologías coexistentes mutuamente se alimentan. La patología dual entonces es la concurrencia de un trastorno adictivo y de otro trastorno mental en la misma persona. Y esto puede ocurrir simultáneamente, las dos patologías se expresan simultáneamente, o uno después de otro. Este último concepto probablemente acarrea más dificultades, porque generalmente esperamos que los dos estén al mismo momento, pero no esperamos que lo uno sea como aparezca después de lo otro y pensamos que puede ser consecuencia. Hay interacción entre las dos enfermedades, constituyéndose en una nueva entidad clínica que puede empeorar la evolución del cuadro psicopatológico. Adicción a las drogas es el intenso deseo por la sustancia con una reducida capacidad de controlar el ansia de consumo a pesar de sus graves consecuencias. Sin embargo, estamos ahora mismo siendo testigos de un avance de la tecnología. Y esto ha hecho que comiencen a aparecer patologías hasta entonces desconocidas. Y cuando hablábamos de adicciones, solamente hacíamos referencia a adicciones a sustancias, adicciones químicas. Entonces aparecen las llamadas adicciones no químicas, adicciones comportamentales o psicoconductuales o adicciones psicológicas. ¿Y qué son estas adicciones? Son hábitos de conducta aparentemente inofensivos, que en determinadas circunstancias pueden convertirse en adictivos e interferir en la vida cotidiana. Trabajo, estudios, relaciones sociales, vida familiar, vida recreativa, sueño, alimentación, desde funciones corporales hasta funciones sociales.
Estas nuevas tecnologías justamente están llevando a comportamientos adictivos sin sustancias. Estas adicciones son controvertidas. Ya vamos a ver más adelante que el DSM-5, prácticamente la única adicción no química que acepta es el juego patológico. Las demás están en terreno de estudio u otras ni siquiera son mencionadas, peor clasificadas. Estas adicciones, digo, son controvertidas y aún no son oficialmente reconocidas, excepto, insisto una vez más, el juego patológico. Estas nuevas adicciones del comportamiento, de la conducta, son difíciles de clasificar. Repito, la que está oficialmente reconocida como adicción en el DSM-5 es la ludopatía o juego patológico. Las otras adicciones no químicas están ayer escucharon al conferencista de ayer en la tarde, en un capítulo bastante incierto, como el limbo, que dicen que titula la sección 3, que necesitan más estudios. Y ahí están algunas de las demás adicciones. Adicciones de la tecnología, de la comunicación. ¿Cuáles son las adicciones de la tecnología? Al Internet. Este puede ser generalizado a todo lo que significa Internet o puede ser algo puntual que está relacionado con el Internet, como por ejemplo los videojuegos, los juegos online, compras compulsivas, pero si es que hablamos de Internet, hablamos de compras online, la pornografía de Internet, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera, con un deseo permanente y constante de estar en contacto con los demás. Un poquito medio escoptofílico, ¿no? Tratando de ver qué hacen los demás y por otra parte diciendo qué es lo que yo estoy haciendo. Con una necesidad de inmediatismo, de que todo esto se conozca al instante. Drogas visuales y auditivas, que al final me voy a referir un poquito más detalladamente. Hay otro tipo de adicciones no químicas, como las llamadas adicciones somáticas, que están fundamentalmente ligadas a instintos o a funciones corporales. Por ejemplo, la adicción al sexo. Respecto a la adicción al sexo, me adelanto en decir que ni siquiera está en el capítulo 3 del DSM-5, no está reconocido por la del DSM-5 la adicción al sexo. Sin embargo, nosotros sabemos que esta existe y que probablemente hay una proporción de 3 hombres por una mujer. Ya hablaré con un poco más de detalle. Adicción a la comida, al ejercicio físico o vigorexia, que hace que personas estén permanentemente preocupadas por su aspecto corporal, ejercicio físico y que implica además cambios en la alimentación, especialmente el consumo de proteínas y dejan de comer otros alimentos, que inclusive puede derivar en otras patologías o coexistir con otras patologías, como por ejemplo con la dismorfofobia. Un cuarto acápite de adicciones no químicas, las llamadas adicciones a conductas sociales, como por ejemplo dependencia emocional. Muchos de ustedes tendrán pacientes de estos que tienen dependencia emocional, que aunque pegue, aunque mate o aunque haga sufrir, pues no se puede romper esa ligazón. Compras compulsivas, bien sea en vivo y en directo o también online. Socioadicciones, grupos, sectas religiosas. Los famosos sanadores pueden provocar también adicción, adicciones de tipo político o de grupos filosóficos. Un quinto acápite son las llamadas variantes compulsivas, que he puesto ahí con interrogante, ¿son o no son adictivas? Entre ellas podemos mencionar a la tanorexia, que es una adicción a tener la piel bronceada, que aproximadamente pasan de 2 a 4 horas o bien expuestos al sol o en cámaras bronceadoras. La vigorexia, que es la adicción al deporte con aumento de la masa muscular y, repito, con alteraciones inclusive en la alimentación. La ortorexia, que es a la comida sana. No hablamos de los veganos, hablamos de que pueden estar incluidos los veganos, pero fundamentalmente estos están preocupados casi de una manera obsesiva en el tipo de comida que ésta sea sana.
La ebriorexia, esta patología ya es un poquito más complicada. Es la presencia de alcoholismo sumado a alteraciones de la alimentación que pueden fluctuar entre la anorexia y la bulimia. Generalmente el que ha ingerido alcohol, pues intenta en alguna forma pues quitarse las calorías consumidas del alcohol. Entonces viene inmediatamente seguido de un periodo de anorexia, no comer. Pero luego vienen periodos compulsivos de ingesta de alimentos, los famosos tracones, luego con vómitos inducidos u otro tipo de restricciones. Y algo que inclusive a nivel mundial está causando muchas muertes o desastres, las famosas selfies. Síndrome del selfie, que probablemente, algo voy a hablar adelante también, está haciendo referencia a una personalidad narcisista. Hablemos un poquito de la magnitud epidemiológica de estas alteraciones no químicas o adicciones no químicas. Repito, el juego patológico es la única adicción que está reconocida como enfermedad en el DSM-5. Esta afecta aproximadamente a entre el 1 y el 2% de adultos, pero es de 2 a 4 veces más frecuente en jóvenes. Las compras compulsivas en países como Estados Unidos y Alemania se habla de un 5 a 8% de la población. Ustedes habrán visto en los famosos Viernes Negros, que inclusive están desde la víspera haciendo colas en los almacenes y muchas veces producen unas verdaderas masacres y estampidas cuando al siguiente día a las 8 de la mañana se abren las puertas. Pero eso puede ser un día, un Viernes Negro, pero generalmente esto puede darse a lo largo del año, estas compras compulsivas, que también haré un poquito más de referencia adelante. La adicción al celular, al móvil, con proporciones realmente muy disímiles. Miren que, por ejemplo, en Corea del Sur, se habla de que aproximadamente entre un 16 y un 17% de la población tiene adicción al móvil, lo que significa aproximadamente un 18% de adicción al móvil. Y unos 16 millones son jóvenes adictos al móvil. 16 millones de habitantes. En España, la misma adicción al móvil baja a un 0,5%, un gran contraste. 18% en Corea y 0,85% en España. A nivel mundial, más o menos se establece que esta adicción está entre el 1,5 y 2% de la población. Hay una clara asociación de la adicción al Internet con disfuncionalidad familiar. Familias disfuncionales con poca acogida, que tienen graves problemas, o en general también hay un patrón repetitivo de que padres han sido despedidos del trabajo y eso hace que muchos de sus miembros de esa familia se dediquen o se hagan adictos al Internet. Hay esta relación que es estrechamente directa. Ubicación de las adicciones comportamentales o no químicas. ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se clasifican? Ya he dicho, el DSM-5 únicamente reconoce como patología al juego patológico. En la China está reconocida como una adicción la adicción al Internet. Eso está reconocido como adicción, como enfermedad. Sin embargo, en el DSM-5 solamente el juego patológico. El resto de adicciones están dispersas en otras categorías y otras que se llaman, por ejemplo, alteraciones que necesitan más estudio, y otras patologías, como decía hace un instante, la del sexo, pues ni siquiera están clasificadas en ningún acápite. Puede ubicarse también estas nuevas adicciones en lo que se llaman trastornos destructivos del control de los impulsos. Ahí está repetido la palabra destructivos. Es solamente la primera nomás. Trastornos destructivos del control de los impulsos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que nuestra corteza cerebral es lo que comanda toda nuestra vida psíquica y toda nuestra conducta. Es la parte más elevada, más evolucionada.
debajo de esa corteza cerebral están indudablemente estructuras nerviosas mucho más primitivas, donde se pueden asentar los impulsos, los instintos, las emociones más primitivas. Sin embargo, esos instintos, esos impulsos son frenados, son controlados por la corteza cerebral. Esto sucede normalmente, pero en estas personas adictas, pues fundamentalmente lo que se da es una pérdida de esa capacidad de controlar nuestros impulsos. Y cuando en la conferencia anterior que di, en la primera, yo había hablado que una de las cosas que tenemos que hacer es justamente hacer que la persona recupere esa capacidad de control. Esto sucede con las drogas químicas como las adicciones no químicas, que el sujeto le tenemos que ayudar a que recupere esa capacidad de control. Otras categorías que se encuentran de igual manera dispersas de estas nuevas adicciones, es el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados con este trastorno. Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos también pueden encontrarse dispersas o encasilladas algunas de estas nuevas adicciones. Hablemos de algunas particularidades de estas adicciones del comportamiento, como por ejemplo la oniomanía, que es lo que se conoce con el nombre de adicción a las compras, y su variante actual, que sería las compras compulsivas por Internet. Fundamentalmente aquí se encuentra implicado el lóbulo prefrontal en todas las adicciones al Internet en general, indudablemente a estas compras online. Recuerden que entre una de las afectaciones a nivel del lóbulo frontal era la dificultad o incapacidad para tomar decisiones adecuadas y por ende también de controlar esta conducta compulsiva. Hay una búsqueda de placer. Lo que se busca es satisfacción, alegría en ese momento. En estas compras, en la oniomanía, hay una búsqueda de placer, una evasión de emociones negativas, por ejemplo, la tristeza, la ansiedad, la angustia. El sujeto aprende a autogratificarse comprando en las tiendas o comprando online. Todo lo que es Internet tiene la gran ventaja, entre comillas ventaja, de que lo puede hacer en forma totalmente privada sin que los demás se enteren. Esa posibilidad de anonimato probablemente favorece a que se exprese con mayor intensidad esta patología. Estas compras producen excitación, diversión y reactividad. A una persona que está deprimida o ansiosa, pues que produzca esa excitación o alegría, una maravilla. Pero si ustedes han visto alguna vez un adicto a las compras, inmediatamente después de lo que ha comprado, inmediatamente después de lo que ha tenido esa sensación de gusto, de alegría, de satisfacción, pasó. Absolutamente pasó. Se desactivó el mecanismo de recompensa y probablemente tiene un montón de compras acumuladas que ya no le producen esa satisfacción, como fue el momento de comprar y de pagar. Y algo que caracteriza en general a estas adicciones es que se presenta con todos los patrones o criterios diagnósticos de las demás adicciones. Hay un patrón patológico en definitiva en la conducta, por ejemplo en este caso las compras compulsivas, pero igual hay una tolerancia. Cada vez necesitas más y más tiempo, por ejemplo al Internet. Inicialmente, o a los videojuegos, inicialmente 1 hora, después serán 2 horas, y ustedes habrán escuchado que inclusive en Corea del Sur especialmente hay reportes de muchas muertes de sujetos que están 2-3 días sin comer ni dormir, que por alteraciones metabólicas y otras complicaciones físicas puede llevarles a la muerte. Entonces, una vez que se ha cumplido la conducta adictiva y ha intentado dejar o de no volverle a repetir, igual que en las adicciones químicas, aparece el craving, o sea, ese deseo compulsivo de volver a repetir, en este caso, la conducta. Los videojuegos online, en el DSM-5 le ubica en la famosa sección 3, condición que merece un estudio posterior. Fundamentalmente aquí también lo que va a suceder es que se van a activar los mecanismos de recompensa, ya hemos dicho varias veces, a través de la activación o liberación de la dopamina, que esto mejora además la concentración y el rendimiento. Entre paréntesis,
al mejorar la concentración y el rendimiento, es una de las patologías asociadas al TDAH. Recuerden que ahí el paciente con hiperactividad, con déficit de atención, lo que tiene justamente es incapacidad para poder concentrar su atención. Videojuegos y en general el Internet está muy íntimamente ligado al TDAH, porque además al paciente con hiperactividad, con déficit de atención, le permite a través del Internet estar conectado en varias situaciones y eso produce gratificación, recompensa y satisfacción. En los videojuegos, pues tiene la ventaja, a diferencia del juego patológico, que aquí no hay dinero. No invierte dinero como en el juego patológico, aquel que gasta en las apuestas, en el casino, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando son los juegos online con otras personas que están conectadas, pueden haber apuestas, pero generalmente de baja cuantía. Invierte alrededor de unas 30 horas semanales en los videojuegos y en casos mucho más graves de 10 o más horas diarias. Hay una pérdida del control sobre el juego. Miren, este tipo de adicciones tiene todo a su favor para provocar la adicción. Primero, hay una gran estimulación visual, que eso hace que comience a estimularse determinadas áreas del cerebro. Segundo, los juegos están diseñados de tal manera que hace que en algún momento dado el jugador crea que tiene él la capacidad de ganar o de controlar el juego, cosa que no es así. Y entonces hay una gratificación inmediata. Estás apostando o estás haciendo un juego y enseguidita tienes la respuesta. Y esto se da permanentemente, entonces hay una gratificación, una recompensa inmediata y esto hace que la conducta se vuelva repetitiva. Y otra ventaja más, entre comillas, ventaja, que está disponible las 24 horas y una vez más en anonimato. Entonces hay una pérdida de control sobre el juego. Igual que cualquier adicción, desarrolla tolerancia, cada vez necesitas más tiempo, generalmente ya tienes que hacerlo escondido porque saben que los demás están criticando o interfieren en tus actividades, como todo adicto que comienza a consumir drogas, alcohol, a escondiditas, que nadie te sorprenda. Produce tolerancia, síntomas grandes de abstinencia, angustia, ansiedad, alteraciones inclusive de las funciones cardíacas, respiratoria, digestiva, todo un síndrome de abstinencia, descuido en las actividades laborales, sociales, familiares, obligaciones en general están alteradas y además hay grandes lapsos de no comer y no dormir, repito, inclusive con casos reportados de muerte. Al impedírsele que dé rienda suelta a su adicción, pues lo que va a provocar es gran agitación y enfado. ¿A qué horas terminaba? Que me recortaron. Uy. Adicción al móvil, al celular. ¿Cuál es la motivación para estar conectado al celular? Algunos me pueden contestar. Estar conectado socialmente. Estar conectado permanentemente socialmente. Las aplicaciones probablemente más adictivas indudablemente son el Instagram, el Pinterest, el WhatsApp y el Facebook. Miren que a propósito del Facebook se calcula que alrededor de 240.000 millones de selfies circulan en las redes sociales. 240.000 millones de selfies. Las mujeres generalmente dedican mayor tiempo al móvil, pero fundamentalmente el tiempo que ellas utilizan es para estar conectados socialmente. En cambio, que los hombres que utilizan menos tiempo, pero son los que más mensajes suelen enviar. Y estos generalmente intentan buscar una utilidad práctica a través del móvil. Es difícil establecer, en general en todas estas adicciones, es difícil establecer el límite entre el buen uso y el uso problemático o patológico. Adicción al sexo. Repito una vez más, no es reconocida por el DSM-5, es más frecuente en hombres en una proporción de 3:1 con respecto a las mujeres. Es una conducta sexual compulsiva que fundamentalmente se aplica a través de prácticas como la masturbación, promiscuidad, pornografía online especialmente, pérdida de interés de las relaciones sexuales con la pareja. No sé si ustedes alguna vez han tratado a un paciente adicto al sexo.
Recuerdo el caso rápidamente de un paciente de 48 años de edad, de ingeniero, que tenía una o a veces dos relaciones sexuales diarias con su pareja. Ya me dio 10 minutos. Creo que suprimo el caso. Sigo con el caso. Tenía una o dos relaciones diarias con su esposa, se masturbaba de 2 a 3 veces al día y por lo menos 3 o 4 veces a la semana iba a un cabaret a tener relaciones sexuales con prostitutas. Él era ingeniero, dueño de una empresa, ni bien llegaba a su empresa, lo primero que hacía era aprender el computador, donde más o menos dedicaba de 2 a 3 horas diarias. Este hombre pues comenzó a dedicarse se adhirió a una serie de grupos religiosos para ver si Dios o su consejero le ayudaba, pero no entendía que no estaba maldecido del diablo, sino que era una adicción, una enfermedad, y con el tratamiento superó. Había que controlar esa pérdida de control de los impulsos. La tanorexia, o adicción al bronceado de la piel, generalmente pasa de 2 a 4 horas diarias bajo el sol o en cámaras bronceadoras, descuidando definitivamente otras actividades como trabajo, familia, etc. La ebriorexia, ya dije hace un instante, es un trastorno de alcoholismo asociado al trastorno de alimentación como bulimia y anorexia. Dejan de comer para compensar las calorías obtenidas por la ingesta de alcohol. A esto se añaden atracones y vómitos inducidos, como es típico de la bulimia. Es más frecuente en hombres que en mujeres entre los 10 y 30 años de edad. El síndrome del selfie, yo pienso que vale un poquito dedicar unos minutos. Es un culto a la imagen. Hay una inversión de exagerada cantidad de tiempo en autorretratarse y publicar a las redes sociales. Y probablemente la parte más adictiva de los selfies y de las redes sociales es el me gusta. Es una especie de estatus, el superar los niveles de me gusta. Parece que es lo más adictivo. Y cuando aquello no sucede, puede llevar a otra patología: baja autoestima, depresión, angustia, ansiedad. Hay una vanidad narcisista que necesita de la admiración de sus atributos, tanto físicos como intelectuales, que puede conllevar a la depresión, al TOC, a la dismorfofobia, y en el Facebook se calcula, decía hace un instante, 240.000 millones de selfies que están circulando. Entonces, si hablo de un culto al narcisismo, ¿qué es un narcisista? Pues son personas con características, son egoístas, se creen superiores a los demás, intolerantes a la crítica, explosivos, que culpabilizan a los demás y descalifican o niegan los comentarios que a ellos les hacen. La adicción al Internet, con altas tasas de comorbilidad con depresión, ansiedad, TOC, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno bipolar, especialmente el trastorno bipolar tipo 1, trastornos de personalidad, como por ejemplo la personalidad obsesiva o de evitación, trastornos de la conducta alimentaria, y se asocia también con trastorno del control de los impulsos. Y el alcoholismo. ¿Qué es lo que se ha encontrado en estos adictos al Internet? Alelos cortos del polimorfismo 5-HTT-LPR. Este polimorfismo generalmente lo encontramos en la depresión, que está muy asociado a la producción de serotonina. Y curiosamente, que se encuentra esto en la depresión, también se encuentra en los adictos al Internet. Drogas auditivas, creo que voy a darle gusto. Probablemente son algunas cosas que les pueden sonar a nuevas. ¿En qué consisten estas famosas drogas auditivas? Se caracteriza porque hay una alteración de las ondas binaurales. Son tonos de diferente frecuencia que se escucha en cada oído. Primero me ubico cómo es lo que se utilizan estas drogas. Generalmente en obscuridad absoluta, con audífonos de estéreo, totalmente que te tapen los oídos, cosa que no tengas otra contaminación auditiva, ni tampoco visual, en absoluta oscuridad, prendido solamente el computador. Entonces comienzan a escuchar y dice, son tonos de diferente frecuencia en cada oído que obligan al cerebro a recalcular una frecuencia en el derecho, otra frecuencia en el izquierdo. Entonces el cerebro se confunde y tiene que recalcular la frecuencia auditiva, los hertz que está escuchando, y entonces crean una nueva frecuencia dentro del mismo, la que en realidad no existe, pudiendo llevar a un estado alterado de la conciencia.
estas drogas auditivas, pues inclusive pueden estimular determinadas áreas del cerebro o liberar determinados neurotransmisores y estimular receptores que pueden dar efectos exactamente similares a las de las drogas, marihuana, opiáceos, cocaína, etcétera, etcétera. Yo pienso que le voy a hacer que se siente en otra parte, cada rato me saca el letrero. Ya me perdí. ¿Cómo le hago el video? ¿El video cómo le activo? Solamente 30 segundos de este video de drogas auditivas. Entonces decía que pueden provocar efectos similares a las drogas. Encontramos en el internet drogas gratis y drogas que pueden comprar desde 5 hasta $200. Ejemplo de una droga auditiva. Esta es similar a los efectos de la marihuana. Esto tiene que hacerse, repito, en estas condiciones de oscuridad y con los parlantes. No hay muy buen audio, ¿no? No hay el audio, por eso es que la droga auditiva no me sirve ahorita. No sé si le ponemos aquí tal vez el micrófono para que llegue el audio. Supongo que ya quedaron tranquilos, aunque están sin los auriculares. Le vamos a hacer un poco, ¿ya? Mejor todavía. Solamente una cosa antes de seguir adelante. Ustedes saben que nuestro cerebro tiene distintas frecuencias en cuanto a alfa, beta, teta, delta. Las ondas alfa son las de la normalidad, que más o menos hay de 8 a 13 ondas por segundo. La beta, como por ejemplo en los estados de ansiedad, es de 14 ondas para arriba, 20, 30 ondas en los estados de ansiedad. Y las ondas lentas en estado de reposo o en condiciones muy patológicas, ¿no? En el sueño o en condiciones muy patológicas. Supongamos, en las drogas auditivas, una persona que está ansiosa, ¿qué esperamos que haya? Unas 20, 30 ondas por segundo, un ritmo beta. Pero si yo auditivamente induzco a un ritmo de 10 pulsaciones por segundo, le obligo al cerebro a que entre en la onda alfa. Alfa, reposo. O sea que de una persona agitada, ansiosa, le puedo llevar al reposo, a la tranquilidad. Exactamente igual sucede con estas drogas. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, necesito un audio para el Viagra y hongos, espero que tampoco les dé resultado aquí. En 30 segundos y sin los audífonos no da efectos, así que espero que no haya pasado nada. Drogas visuales, por favor. Y respecto a las drogas visuales,
Respecto a las drogas visuales, a diferencia de las auditivas o de las químicas, aquí realmente entra no está dilucidado perfectamente el tema si es que realmente se producen o no alteraciones de los neurotransmisores. Pero lo que sí se sabe es que mirando fijamente en estas condiciones de oscuridad, etcétera, etcétera, pues se va a producir alteraciones de las sensopercepciones. Recuerden que en el cerebro tenemos los analizadores y procesadores de las sensaciones. Entonces pueden provocarse distorsiones de la imagen, ilusiones o alucinaciones. Ya me dijo Pin que me está cayendo mal. Simplemente para resumir, en cuanto a las drogas auditivas, ya fue descubierto su efecto en 1839. Les ponía el ejemplo, supongamos que el oído izquierdo percibe 400 Hz y el oído derecho 410 Hz. La diferencia entre las dos es 10 Hz. Entonces, 10 Hz, ¿a qué corresponde? A ritmo alfa de reposo. Y por eso que pueden, por ejemplo, obtener el efecto, por decir algo, de la marihuana. Igual se va a estimular la zona mesolímbica. Las drogas auditivas pueden incentivar en el cerebro ciertas sensaciones similares a las que producen las drogas como el ácido lisérgico, la heroína, el opio, el Valium, la cocaína, la marihuana, el éxtasis, hasta el Viagra vimos hace un instante. Drogas visuales con interrogante son imágenes virtuales que se distorsionan el cerebro y que la captación es diferente y eso puede provocar, repito, ilusiones, o sea, distorsiones o alucinaciones. Dos palabritas antes de que me diga ya sobre el tratamiento. Lo que había dicho el día de ayer, primum non nocere, primero no hacer daño. En la adicción a las drogas químicas, el objetivo es la abstinencia, no beber, no drogas, etcétera, etcétera. En las drogas no químicas, en las adicciones no químicas, no es el objetivo la abstinencia, porque no puedes abstraerte de la realidad ni de la tecnología. Entonces el objetivo es, en estas adicciones comportamentales, es la consolidación de hábitos saludables con la adquisición de un patrón adaptativo de la utilización del celular, del internet, etcétera, etcétera, del ejercicio físico, etcétera. El tratamiento de la patología dual debe tener un enfoque integral y abarcar a los dos trastornos. No puede ser secuencial uno primero y luego el otro, tiene que ser simultáneo. Quiero saltarme esto del tratamiento farmacológico, solamente quiero mencionar que se pueden utilizar antagonistas opiáceos, estabilizadores del ánimo, antidepresivos, antiandrogénicos, especialmente en la adicción al sexo, y metilfenidato, especialmente cuando está asociado con trastorno por déficit de atención. Tratamientos farmacológicos, como por ejemplo terapias conductuales, cognitivas, cognitivo-conductual, psicodinámico, multimodal, intervenciones breves, grupos de autoayuda y redes sociales. He acabado agotado por la celeridad del último, gracias. Pedimos disculpas al doctor Moya por haberle apresurado, realmente el tiempo es el que nos tiene ajustados y entonces tenemos que continuar con